Me agrada mucho poder introducir a Omar Jerónimo, que es líder Chortí Maya. Es cofundador del Central de Organizaciones Indígenas y Campesinas Maya Chortí, el Instituto UPEC Nahar Ejaj para la Ciencia y la Tecnología eh, Maya Chortí y la Pluriversidad Chortí en el territorio Chortí, en el área fronterizo, en lo que se conoce entre Guatemala y Honduras, y tiene una larga experiencia de trabajar en muchos esfuerzos para desarrollo rural integral en Guatemala, sobre todo en el esfuerzo para conseguir el derecho a la alimentación en Guatemala, y es miembro también del espacio de las autoridades maya, xinca y garífunas. Entonces, Omar, muchísimas gracias por su presencia con nosotros hoy y por contarnos algo sobre lo que está pasando con los movimientos indígenas y la política de Estados Unidos en Centroamérica. Muchas gracias, Omar. Gracias, Elizabeth. Igual quiero agradecer la invitación que nos hacen ahora. Y para no perder mucho el tiempo, yo quiero empezar mi conversación tal vez mencionando algunos datos económicos al final en Guatemala que van a marcar un poco la sociedad y la política interna y externa del país. Y bueno, yo vengo del pueblo Chortí, estamos en la frontera con Honduras, lo que a veces se ha llamado el Triángulo Norte, cosa que es fea llamarle así, pero bueno, algunos le han llamado de esa manera. Y hay un fenómeno muy complejo, digamos, de desigualdad, de problemas climáticos, etcétera, ¿no? Entonces hemos sido en algún momento las personas que hemos visto todos estos fenómenos y especialmente el fenómeno de la migración que en los últimos años se ha hecho un poco complejo, ¿no? Dicho eso, yo quiero mostrar unos datos del Banco de Guatemala, lo voy a conversar. En el año 2020, que era como el año más complicado de la pandemia, se recibieron en Guatemala 11.340 millones de dólares en remesas. Y en el 2021, el año pasado, se recibieron 15.296 millones de dólares. Las exportaciones en el año 2020 fueron 11 millones de dólares y en el 21, 13.500 millones. Es decir, que las remesas superaron en el año 2020 por 2.11% las exportaciones y el año pasado, en el 2021, 11.000 por 11.7%, ¿no? Representando el 13.6% del Producto Interno Bruto en el año 2020 y en el 21 representa el 18% del Producto Interno Bruto. Es decir, que las remesas han estado creciendo de una manera exponencial. Solo si lo comparamos con el año 2020, crecieron el 34%. Y si lo vemos en los últimos 10 años, se duplicaron por 5, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, que la economía guatemalteca realmente se estancó, que no está siendo capaz de producir empleos, de producir riqueza y está expulsando a la población. Los mismos datos, estos datos cuando uno los analiza con remesas y cobros por el manejo de remesas en el sistema financiero, nos damos cuenta que en el 2022 el sistema financiero guatemalteco, solo por recepcionar, por recibir las remesas,
obtuvo 265 millones de dólares. Y en el 2021, 357 millones de dólares. Y solo por la tasa de cambio en el 2021 ganaron aproximadamente 30 millones de dólares en el cambio. Es decir, en el 2021 tuvieron 300 millones de dólares solo por recepcionar las remesas que están enviando la población que está en su mayor cantidad en Estados Unidos. Dicho eso, si uno piensa en promedio, las personas que están en Estados Unidos mandan a sus familias 300 quetzales, 300 dólares mensuales. Esa es la cantidad de dinero que reciben las familias en Guatemala. Y hay un estudio de una instancia que es especialmente de empresarios, que se llama CABI. En inglés voy a decirlo muy mal, por supuesto, la Central American Business Intelligence. Ellos hicieron un estudio, un análisis de quienes reciben las remesas. Y en promedio el 48% de las familias, de las personas que reciben las remesas, son las personas que están fuera de la ciudad de Guatemala. Es decir, las personas que viven en los municipios, en los territorios, en el campo, recordando que Guatemala sigue siendo muy rural, ¿verdad? Más del 40% de la población sigue siendo rural y el 60% es población indígena. ¿Por qué comencé diciendo estos datos? Bueno, con estos datos lo que quiero es colocar otras ideas. El empresariado guatemalteco ve las remesas como una bonanza y no les da pena reconocer en medios de comunicación diciendo que ese es el gran trabajo de los ciudadanos guatemaltecos que se han ido de Guatemala y que lamentable que en Guatemala no puedan encontrar trabajo. Tienen grandes campañas haciendo propaganda por las remesas, que envíen más remesas, que inviertan sus remesas. Entonces, es decir, que el mismo empresariado promueve de una u otra manera que la gente esté migrando, ¿no? Y hay que subrayar dos puntos. El primero es que se está usando el dinero, ¿en qué se está usando el dinero a la remesa? Yo creo que esa es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Y varios economistas coinciden que se está gastando en alimentos, que se está gastando para pagar deudas y algunas mejoras en viviendas. Es decir, la población algún dinero lo usa para arreglar sus casas y la mayor cantidad del dinero lo está usando para administrar un poco la pobreza, es decir, para no caer sobre pobreza extrema. Eso no significa que no van a seguir siendo pobres y que esta mayor cantidad de población que está enviando remesas a Guatemala y la población que es el 48% que está recibiendo, no significa que están mejor, ¿no? Sino sencillamente están en una línea de ser pobres extremos o seguir siendo pobres. El segundo es esto exactamente, ¿no? Que la población sigue siendo pobre, que en mandar remesas no está haciendo que la gente esté mejor y que realmente los grandes ganadores de la migración forzada, porque hay que además delinear que es una migración forzada, sigue siendo la élite económica y política en estos países, que son los que al final se están quedando con el dinero que viene de las remesas de los migrantes. Esto es desde un punto de vista simple, económico, lo podemos plantear así. O sea, hay el 18% del Producto Interno Bruto de Guatemala, lo están haciendo los migrantes. La economía no está siendo capaz se estancó en Guatemala, va hacia atrás. Y las élites económicas y políticas se están beneficiando de esto y están promoviendo la migración porque les conviene.
Em, entonces, otros puntos importantes que no es solo lo económico que está empujando a la población hacia afuera. Muchos piensan que es solo el tema económico y pobreza y que esto hay que resolverlo. Sin embargo, la migración la cruzan grandes problemáticas como acceso a la tierra, acceso a activos productivos, salud, educación, el racismo, la discriminación y cada día más pues los desastres ambientales que se está produciendo a partir de esa visión desarrollista y economicista que se tienen por las élites de estos países, pero también de los terceros países. Estos fenómenos hacen que cada día los estados sean capturados por mafias en acuerdos muchas veces con las élites político-económicas y provocan a partir de la pobreza que la juventud no tenga futuro, que no mire un futuro para ellos en estas poblaciones y caen en el riesgo de involucrarse en alguna actividad ilícita. Y los que no acepten participar de esas actividades ilícitas, pues tienen dos opciones, ¿no? Pueden terminar muertos por no participar de estas actividades o migrar, lo más común es a los Estados Unidos. Para el caso de Guatemala, que el 70% de la población pertenece a un pueblo indígena, esta situación puede ser mucho más crítica. No solo se enfrenta a la desigualdad, a la falta de acceso a la educación, salud, empleo, activos productivos, sino que además, por el hecho de ser indígena, ser discriminados de la participación de los presupuestos incluso del Estado. El Instituto Centroamericano de Estudios, el ICEFI, que estudia las finanzas de los estados, hizo un análisis del presupuesto del 2015 del país y al hacer el análisis ve que por cada quetzal que el Estado invierte en la población que no es indígena, solo se invierte 45 en la población indígena. Es decir, que no solo se es pobre, sino que además también se excluye de la participación de las inversiones del Estado a la población indígena. Y entonces veamos un poco para resolver esa problemática que al final se convierte en una crisis que afecta a los Estados Unidos, qué es lo que plantean realmente los Estados Unidos. Y entonces Estados Unidos anuncia, cuando recién gana Biden, un programa para contener la migración, ¿no? La cual anuncia invertir en la prosperidad, la seguridad. Al mismo tiempo considera que la pobreza y la corrupción de los estados son los dos problemas que se deben atender y que por supuesto incluir a los pueblos indígenas como elemento importante, promoviendo el respeto al derecho de los pueblos indígenas, la consulta, son como temas fundamentales para contener la migración que afecta de una u otra manera a Estados Unidos, ¿no? Entonces Biden propone invertir más o menos $4,000 millones en 4 años en este tema, ¿no? De seguridad, inversión, promover las inversiones empresariales, etcétera, etcétera. Pero viendo un poco los datos, nos damos cuenta que solo en el 2021, los 3 países, El Salvador, Honduras y Guatemala, les ingresaron más de $25,000 millones en remesas. Si comparamos los 4,000 millones que quiere invertir Estados Unidos en atender la problemática, pues significa que es algo que no tiene impacto, digamos, en esas inversiones. Y entonces, ¿cuál es otra dificultad que enfrenta este programa? Si son los estados, los socios principales de los Estados Unidos para atender esta problemática, las mismas élites económicas que se están beneficiando de las remesas,
Si son los estados capturados, corruptos, que pueden ser los socios reales para atender estas problemáticas, son como las preguntas que se deben hacer, porque estos son los socios históricos, digamos, de los Estados Unidos para atender problemáticas que podamos estar de acuerdo o no, pero en algún momento hubieron algunos problemas, por ejemplo, la guerra interna, que al final Estados Unidos tuvo socios que hasta el día de hoy siguen siendo empresarios, pero que ahora están también promoviendo otros actos ilícitos, la corrupción, la captura del Estado, ¿no? Estos están ahí, hay que preguntarse si realmente son socios viables para atender esta problemática. Entonces, pero esas problemáticas que se quieren atender, como la corrupción y la pobreza, se quieren atender con estos mismos socios de siempre, ¿no? Pero son ellos los que están promoviendo. Por lo tanto, las acciones que más van a avanzar realmente en este programa son las acciones que tienen que ver con considerar a los jóvenes que son el problema, ¿no? Hay una premisa cuando uno habla con funcionarios del gobierno pasado y de este gobierno de los Estados Unidos, hay una premisa que los jóvenes parece que nacen violentos, ¿no? Y entonces hay que atender ese problema de seguridad, tratando de endurecer legislaciones, tratando de reprimir, hacer actividades lúdicas para que no se metan en cuestiones delictivas, y tal vez una parte que se está haciendo es que puedan recibir algún par de cursos para ser especialistas y trabajar en maquilas o en algunos talleres, ¿no? Hasta ahí llega la aspiración que se le plantea a la juventud en este tipo de programas, porque hay un pensamiento allí que prima, y es que la juventud nace violenta y que se involucra en violencia porque no se está involucrando en juegos de fútbol o básquetbol, cosas por el estilo, pero sin considerar que esos jóvenes lo que no tienen son oportunidades. Entonces, ¿cómo lo vemos los pueblos indígenas? Bueno, se han mantenido los diálogos con algunos actores indígenas. Sin embargo, más que todos con aquellos que están lejos de la cotidianidad de la vida comunitaria, de la gobernanza comunal, de la espiritualidad, de la conexión con la tierra. Son personas indígenas, pero que ya no están en la comunidad. Y estos son con los que se están manteniendo diálogos, lo cual desconecta totalmente la realidad que se quiere atender, ¿no? Y las pocas veces que se han abierto algunos espacios de conversación con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, pues les hemos planteado estas preocupaciones, por supuesto, ¿verdad? De no estar dialogando realmente con autoridades comunitarias, con líderes comunitarios, con la población, no estar viendo esa situación. Les hemos planteado también cuáles son esas acciones que deberían de darse para atender a la juventud, para atender la economía, para atender el tema ambiental, etcétera. Sin embargo, son pocos espacios de diálogo que se pueden dar, pero que en la práctica es donde se vuelve como un poco lenta el actuar del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Por lo cual es fundamental que retomen una estrategia de diálogo más activo y directo y continuo, por supuesto, con los pueblos indígenas y sobre todo con sus autoridades, con la autoridad comunal, que es la clave realmente de una comunidad. Esto podría entonces dar una comprensión mejor de cómo debería invertirse en el futuro de los pueblos indígenas, desde el enfoque de la educación, desde la filosofía de los propios pueblos, la convivencia con el ecosistema, fortalecer la gobernabilidad, la justicia indígena y crear sistemas económicos más equilibrados que no expulsen a la población.
pienso que debemos ayudar a que se vea más allá realmente el problema, que no es un problema solo de pobreza y corrupción, sino que es mucho más profundo, que es un problema producido y provocado por los mismos estados, los estados que tienen décadas de no invertir en la población, que se instala una economía extractivista, que requiere la corrupción para funcionar y de la violencia para implementarse. Se debe tener una visión de inversión para el futuro, no para tener utilidades económicas, porque para esto no se ha invertido en décadas, no se ha invertido en la población realmente en estos países. Podríamos decir que en los últimos 70 años lo que se ha hecho es tener una visión de expoliación de la población. Hay que considerar que los cambios que se están buscando no se van a lograr dando dinero a las mismas élites que viven de un estado capturado, que se alimentan de las remesas, que envían a las personas que han sido obligadas a migrar por el mismo sistema que ellos mismos han implementado. Es fundamental fomentar la relación con los pueblos indígenas, es fundamental para tener una comprensión diferente del fenómeno y su atención, cambiar la lógica de la cooperación para el desarrollo por un enfoque de derechos humanos. Es válido atender las emergencias. Nosotros vemos las comunidades y si hay emergencias hay que atenderlas. La ayuda humanitaria sigue siendo necesaria, pero sí requiere de invertir en una visión sostenible. Si no, los programas de emergencia se vuelven endémicos, como lo hemos visto con los programas de alimentos que se instalan para atender una emergencia. O sea, hay programas que tienen de alimentos que tienen 70 años de estar allí atendiendo emergencias, y cada vez se vulnera más la capacidad de alimentarse por sí solas las poblaciones. Van creando personas dependientes y capturadas por políticos que replican con éxito los programas de la cooperación para mantenerse en el poder y sobre todo mantener un estado capturado por mafias y élites que están refuncionalizando. Ahí sí una política de el migrante debe sostener el país, ¿no? Esta es la remesa del migrante sostiene el país. Esa es una, desde nuestro punto de vista, la política que se promueve desde las élites económicas y las élites políticas de los países, en este caso de Guatemala. Y esa es realmente la que hay que detener, ¿no? No se va a hacer como lo hemos considerado nosotros, teniendo a los mismos socios, que son los mismos que se están enriqueciendo, teniendo la misma forma de analizar el problema, teniendo la misma forma de invertir en el problema. Estas son como las cuestiones que hay que cambiar. Yo quería dejar como esos datos para que sobre la base de eso podamos hacer un intercambio de preguntas y de diálogo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Omar, por su conocimiento y sus perspectivas y su análisis. Ahora podemos abrir para la participación de quienes están escuchando y podemos tener pues una conversación sobre esos temas, ¿no? De la política de Estados Unidos hacia Guatemala y Centroamérica. Entonces, pueden ustedes ya sea levantar la mano o pueden poner también sus preguntas en el chat. Pueden hacer sus preguntas en inglés o en español. Si hacen preguntas en inglés, nosotros vamos a traducir. Si hablan en español, la traductora está traduciendo al inglés. Muchas gracias. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Pregunta nomás? Sí, dale, dale. Ok.
Gracias, Omar, por esa presentación. Sí, desafortunadamente no hay mecanismos, pero yo sí quiero saber si ustedes, no sé, están buscando o encontrando cuáles son los mecanismos con los que ustedes pueden hablar o tener una plataforma ante el Estado, tanto en Guatemala como en Estados Unidos. Sí. En Guatemala hace ya algunos años hemos ido creando espacios en los cuales se encuentran las diferentes autoridades indígenas del país. Estos son espacios válidos, los cuales pueden ser para esas conversaciones, ¿no? Sin embargo, se ven también algunas dificultades con lo propuesto por Estados Unidos. Por ejemplo, las inversiones en territorios de pueblos indígenas. Hay una intención de querer invertir en algo que produzca empleo muy rápido y que produzca utilidades rápidas. Sin embargo, cuando uno revisa cuáles son estas, nos plantean la producción del café, por ejemplo. ¿Verdad? Es un plan muy de 100 años atrás, si quieren, y que tiene grandes riesgos ecológicos. El café realmente es una plantación y pues destruye ecosistemas. Los que conocemos un poco de este tipo de cuestiones sabemos realmente qué significa el tema ambiental. Entonces, digamos que son planes de emergencia que al final de cuentas no son sostenibles y que lo único que hacen es profundizar esos fenómenos que queremos atender. Este tipo de cuestiones no hay espacios para decirlo, ¿no? Uh-huh. Lo que también debo decir es que los gobiernos de nuestros países, especialmente el gobierno de Guatemala, no ha sido capaz y no tiene la intención de dialogar con pueblos indígenas. Y hemos encontrado un mínimo de diálogo, y esto es un poco como contradictorio incluso, que el gobierno de Estados Unidos esporádicamente invite a algunos líderes indígenas y dialogue con ellos. Entonces tenemos ahí una ausencia del Estado guatemalteco también, que desde nuestro punto de vista es a propósito, ¿no? Omar, hay una pregunta en el chat de Pamela Yates. No sé si lo puede ver. Dice, ¿secuelas de conflicto interno en la inmigración de ahora es un factor? O sea, defensores de derechos humanos y de territorio. Sí, ¿lo ve? Uh-huh. Sí, ahora mismo lo que tenemos en los territorios, no hay un solo día que nosotros no tengamos información de una autoridad indígena que está siendo amenazada. ¿No? Uh-huh. Y esto está muy relacionado con la industria extractivista, que es ilegal, que ni siquiera cumple con los permisos mínimos que tiene el Estado guatemalteco, pero que también hay funcionarios ahora mismo que son permisivos de esto, ¿no? O ya participan de esa industria extractiva o sencillamente están permitiendo que suceda. Estos actores externos, como les llamamos a este tipo de industrias, pues tienen grandes grupos de gente armada y están constantemente amenazando. Y no puedes acudir a una denuncia en las instancias legales en Guatemala porque sencillamente no te escuchan. Es decir, eso es un poco el fenómeno que estamos hablando de la captura del Estado, ¿no? Ahora mismo creemos que en Guatemala está capturado no solo el poder ejecutivo, legislativo, sino también el judicial. Y esa cuestión es algo que debe atender los Estados Unidos. Nosotros creemos que deben de presionar mucho más a las élites económicas que el simple hecho de darles dinero para estar haciendo los proyectos que no tienen ningún impacto en el fenómeno migratorio ni de seguridad en los países.
Hay bastantes preguntas y comentarios que están surgiendo en el chat. Omar, yo le voy a dejar a usted para que decida pues cómo lo quiere abordar. Hay una pregunta en inglés, no sé si quieres traducir para Omar y luego seguir con los demás. Bien. Que dice María que aproximadamente hace 4 años estaba ella trabajando en derecho de inmigración, que había conocido a muchos guatemaltecos de Huehuetenango, quienes le dijeron que sus comunidades habían sido ocupadas por criminales, quienes les obligaron a cultivar, ¿cómo es? Amapola. Amapola, ¿no? Amapola. Que era una actividad ilegal, pero que también requería mucha agua, que eso quitaba agua a los propios cultivos de la gente. Entonces ella está preguntando si usted conoce algo de esa situación. Miren, yo creo que el problema más importante que enfrentamos es de a dónde se está analizando el fenómeno, ¿verdad? Y el fenómeno se está analizando, como se ha hecho en las últimas décadas, desde una visión de la seguridad, ¿no? De la seguridad nacional. Pero también no tenemos que dejar afuera que estamos en una situación global de competencias económicas, de poder, y que eso también hace que algunos actores políticos y económicos de nuestros países se atrevan incluso a pagar lobistas en Estados Unidos para un poco tratar de cambiar las políticas de los Estados Unidos en materia de justicia y corrupción, ¿no? Que es lo mínimo que se puede hacer. Sin embargo, como hay una dinámica política mundial muy compleja ahora mismo, estos grupos criminales en nuestros países ven una oportunidad para seguir cooptando el Estado, para seguirlo controlando. Y es posible que existan comunidades que están siendo expulsadas porque no quieren participar de una actividad ilícita como las drogas y otro tipo de actividades, ¿no? O sea, ahora mismo los proyectos mineros en los territorios nuestros, pensamos que no solo se está haciendo un trabajo de explotación minera, sino también probablemente dinero de alguna actividad ilícita. Entonces, este fenómeno es muy complejo, digamos. Y una vez no hayan sanciones reales desde los Estados Unidos que no se ponga en condicionamiento las transacciones comerciales con los empresarios guatemaltecos en este caso, no va a pasar nada, ¿no? Y van a seguir quejándose de la cantidad de gente que está saliendo y vamos a seguir echándole la culpa a la gente que se va, que es la víctima, la convertimos en la victimaria. Entonces, esa política de convertir en victimario a la víctima, creo yo que es la que está mal enfocada. Ok, creo que hay algún problema técnico con A ver si la... no podemos ver el chat. Ok. Yo quizás voy a resumir las preguntas que están en el chat, están en español, pero para que la persona que está haciendo la traducción también puede traducir esas preguntas al inglés. Yo no sé, Andrea, puedes ver si hay un problema técnico que dice que no están escuchando bien la traducción. Hay varias preguntas. Hay una pregunta sobre cómo Omar ve la política de México hacia la posibilidad de invertir en proyectos de desarrollo para centroamericanos. Hay una pregunta sobre la separación familiar de familias indígenas y cómo ve Omar la posibilidad de
proponer cambios en el sistema de trabajadores. Me imagino que trabajadores migrantes, que haya más vías legales para que los trabajadores puedan llegar a Estados Unidos a trabajar, pero por la vía legal. Hay una pregunta sobre la posibilidad de invertir más en investigación. Y también cómo se puede involucrar a los estudiantes en eso. Y bueno, esos son pues creo que una pregunta. Y en general, ¿cómo veo más el futuro de las comunidades indígenas? Esas son las preguntas que hay en el chat. Yo tal vez lanzaría yo pues otra pregunta y tiene que ver con la solidaridad desde acá de la frontera Estados Unidos-México. ¿Cómo ve usted y pues otras autoridades indígenas que debemos hacer nosotros acá en Estados Unidos para incidir en apoyar lo que ustedes quisieran pues exigir de la política de Estados Unidos? Sí, miren, uno de los fenómenos que estamos viendo, no solo el país es muy excluyente, sino que también al interior de las comunidades que se están fracturando exactamente, se están creando élites, pequeñas élites, ¿no? Están los que reciben remesas y los que no tienen ninguna posibilidad. Eso está fracturando de una manera muy complicada las comunidades. Cada vez las personas que reciben remesas están siendo bombardeadas por mucha información en la cual les dicen que son mejores si usan ropas más caras, ¿no? Si usan lociones más caras, etcétera, etcétera. Y esto está creando grupos de élites entre pobres, ¿no? Y eso es una cuestión muy delicada. Por el otro lado, hay un esfuerzo importante en muchas comunidades de mantener las relaciones entre la gente que se está yendo a Estados Unidos y la comunidad. Muchas escuelas, caminos comunitarios, carreteras comunitarias, están siendo pagadas por contribuciones de la gente que está en los Estados Unidos enviando remesas. Tenemos comunidades, como el caso de la Chancó, hay una carretera, la han hecho entre migrantes, por ejemplo, y eso mantiene la relación en una distancia, ¿verdad?, entre la comunidad y ellos, ¿no? Entonces, ahí hay como muchos fenómenos que hay que estudiarlos un poco más, que son más sociales, más internos, más comunales, y que también están presionando a cambiar la estructura organizacional comunal. Y entonces esto es una situación mucho más delicada, ¿verdad? A medida que se pierde organización comunitaria, también se pierde la administración adecuada de los recursos naturales. Se pierde la convivencia pacífica en la comunidad. Hay casos de espacios de autoridades que resuelven justicia, por lo menos 1,000, 2,000 casos al año, que no lo resuelve el sistema de justicia occidental o secular, como nosotros le denominamos. Y esto también está en riesgo, ¿verdad? Los sistemas de justicia propios están en riesgo ahora mismo con este fenómeno de expulsión de grandes cantidades de población. Luego yo creo que todas las visiones de desarrollo que no están enfocadas en devolver un mínimo de derechos a la población están mal enfocadas. O sea, está bien comer, pero si por comer vamos a desposeer de derechos a la población, no estamos yendo a ningún lado. O sea, en el corto plazo vamos a tener otro fenómeno como estos, ¿no? Invertir en monocultivos, por ejemplo. O sea, hay que entender que un bosque no es sembrar 1,000,000 de árboles, ¿verdad? Es al contrario, esto produce muchas dificultades ecológicas después. Y esto es un poco como lo que nos están planteando desde México, ¿no? Luego,
yo creo que hay que hacer mucho trabajo en los Estados Unidos con los funcionarios que están al frente de estos programas para que tengan una mejor relación, una relación más horizontal con los pueblos indígenas, ¿no? Ahí yo creo que hay muchos aprendizajes sobre economía comunitaria, sobre organización, sobre medicina, y en efecto hay que invertir más en investigación, por supuesto, no desde la visión en la cual estamos acostumbrados, en la cual volvemos a los pueblos indígenas el objeto de estudio, ¿verdad? O sea, siempre estamos pensando que investigar es tener un experto que analiza a la persona extraña, ¿no? O sea, nos pasa mucho con el tema de la industria extractiva. Siempre estamos haciendo estudios por qué se opone la población indígena y no porque es que a pesar de ver la destrucción del mundo, seguimos tratando de destruir lo poco que hay. Entonces, es fundamental invertir en la investigación, pero desde otro enfoque. Nosotros estamos trabajando y aquí Elizabeth ha estado con nosotros apoyando en este proceso con sus estudiantes una nueva forma de hacer educación superior, una nueva forma de que los jóvenes en las comunidades puedan accesar a la educación, pero también puedan investigar su propio conocimiento para reproducir su propio conocimiento. Creo que ahí hay una cuestión que podemos hacer. Esto lo hemos hablado en algunos momentos que hemos podido, por ejemplo, con AID, les hemos dicho, no se vale tener programas para pueblos indígenas en los cuales no hay un indígena dirigiendo esos programas. Tenemos a grandes investigadores, grandes estudiosos, pero ni uno indígena. Entonces, no está cambiando nada en ese sentido. Siguen pensando que los pueblos indígenas no tenemos la capacidad de pensar, de crear, de reproducir, ¿verdad? Y entonces necesitan siempre tenernos como los beneficiarios de un programa cuando el mundo ha cambiado realmente. Yo creo que alguien se ha levantado la mano, pero no puedo ver quién es. Si quiere hacer una pregunta, pues dele. Ok, soy yo la que Marcela. levanté la mano. Omar, obviamente lo que está pasando en Guatemala no es único y está pasando en toda América Latina con los pueblos indígenas. Yo quisiera saber tú qué piensas del papel del relator especial para los derechos indígenas. Si hay a través de esa instancia un mecanismo para poder levantar una voz común, ¿no? Porque no es solamente Guatemala. Y no sé si entre los mismos grupos indígenas hay comunicación fuerte en ese tema de cómo unir fuerzas. Cada vez hay más diálogo entre pueblos indígenas. Yo creo que ese es un futuro. Ahí hay futuro, digamos, en eso, ¿no? Entre pueblos en Guatemala, por ejemplo, y entre otros pueblos en América del Sur. Yo creo que eso es muy alentador cuando uno lo piensa desde los pueblos indígenas. Luego, lejos del relator, yo sí creo que el sistema de Naciones Unidas ahora mismo está muy callado. No quiere decir nada. Cuando uno les cuestiona por qué no dicen nada, dicen, no, lo estamos haciendo de manera privada. Pero es que de manera privada nada pasa. Entonces, y claro, hay mucho temor, hay mucha amenaza de los estados, si hablan, les invitamos para que salgan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero creo que una oportunidad que tiene el relator de pueblos indígenas, que además es guatemalteco, además lo queremos mucho, además nos conocemos, es poder hacer esa voz, ¿no? Y tiene la ventaja de estar en Guatemala, que no le pueden invitar a que salga de su país. Y muchas de pueblos indígenas estamos muy abiertos a trabajar profundamente con él, ¿verdad? Hemos tenido muchas conversaciones con él, muchas pláticas, muchas preocupaciones. Pero, por ejemplo, el caso de la mina de rusos, que fue una cuestión, una gran noticia, un estado de sitio para imponerla, las voces de Naciones Unidas estuvieron calladas, ¿no? Y todos los estados de sitio tenemos a Naciones Unidas calladas.
Luego, yo creo que Estados Unidos tiene una situación muy compleja, y es que si quiere trabajar con los estados, en el caso de Guatemala, está trabajando con lo que se ha denominado pactos de corruptos, ¿no? Y por un lado, hay un discurso de no tolerar las acciones en contra de vulnerar la justicia o los operadores de justicia en Guatemala desde los Estados Unidos, desde los funcionarios, pero en la práctica no pasa nada, ¿no? Se sigue colaborando con ellos. Bueno, han tirado un salvavidas que nos sirvió, por supuesto, como ciudadanos con el COVID, ¿no? O sea, nos dieron vacunas, etcétera, y eso salvó también el gobierno de una medida. Entonces, digamos que mientras hay tweets, hay comunicados, etcétera, por el otro lado se está trabajando con ellos. Mientras entienden que hay élites económicas que están vulnerando los sistemas de justicia en nuestros países, se les da dinero para que trabajen, ¿no? Los proyectos, se está trabajando con ellos, o se sigue comercializando con ellos como que no pasará nada. Y entendemos que, claro, hay con lo que decías, que es un fenómeno en América Latina, que estamos en una crisis del mundo realmente, ¿verdad? Y es ahí donde saber qué hacer y cómo funcionan, estoy pensando desde los funcionarios públicos, es un reto muy grande, pero creo que el secreto está en acercarse a la población, ¿verdad? En fortalecer esas estructuras comunales de las organizaciones históricas. No estoy hablando de asociaciones y esto, sino de la organización comunal. Yo creo que ahí están los futuros, pero también se requieren de las voces como Naciones Unidas, que ha estado por el temor que esto representa en gobiernos que se están atreviendo ahora mismo a retar las mismas políticas de los Estados Unidos, ¿no? Que ahora cualquier funcionario de los Estados Unidos dice algo, pero ellos sencillamente hacen oídos sordos. Una fiscal general que se atreve a decir que lo que había dicho el secretario del Departamento de Estado no importaba porque no era el gobierno de los Estados Unidos. Es una barbaridad. Como esa, por ejemplo, cuando se le quita la visa a la fiscal. Entonces, digamos que estas situaciones van a hacer que no se visibilice la crisis que realmente están viviendo las comunidades y lo que está pasando para expulsar a la población a los Estados Unidos. Y pues eso es un poco como las voces que se requieren en los Estados Unidos, ¿no? Y ahí un poco como cuando preguntan qué podemos hacer desde acá, tienen que haber más voces hablando del problema, pero no solo del problema, sino cómo se resuelve con la ciudadanía, con los pueblos indígenas, ¿no? Cómo se respetan los territorios de los pueblos indígenas y se deja que definan ellos cómo realmente van a estructurar sus lógicas económicas, espirituales, ecológicas, etc. Hay una pregunta, Takeshi. Takeshi quiere hacer Sí, una pregunta. gracias. Me llamo Takeshi Mata. Yo soy arqueólogo que trabaja en Guatemala y México, estudiando arqueología de Maya, y le agradezco mucho por excelente charla que nos dio hoy. Y yo así que no soy experto de esos asuntos de migrantes, pero he trabajado en Guatemala, en Petén, desde años 80, principalmente trabajando con la gente quechí de esa área. Y yo miro que muchos de mis amigos quechí empezaron a migrar a los estados en los años 2000 y 2010. Y relacionado con la expansión de las palmeras que compran terrenos, agriculturas, y la gente vende esos terrenos y consigue un poco de efectivo, pero queda sin terreno después y no sabe qué hacer. Y mucha gente se empezaron a migrar. Y también empecé a trabajar en México
en parte rural de Tabasco y me impresionó la diferencia que ellos tienen, que son latinos de esos mexicanos, pero estaban en los estados como migrantes ilegales, pero ellos regresaron con dinero e invirtieron esos dinero en finca y tiendas y viven más o menos ok. Y varias gentes todavía regresan a los estados, pero legalmente, teniendo contrato con compañía y trabaja en los estados unos meses y regresa a México, hacen cada año. Entonces, eso me hace pensar que mucha gente realmente no quiere quedar en los estados. Si se puede hacer legalmente, ellos solo vienen un tiempo y quiere regresar a la familia. Eso es la manera más beneficiar para ambos lados. Y para mí no tiene que ser tan difícil de hacer eso, pero no pasa bien eso. Y el problema, lo miro, es que de perspectiva de la mayoría de los americanos, miran migrantes de algo malo, mientras que realmente la economía de los estados depende de esos trabajos. O sea que muchas cosas de agricultura y esas cosas de economía de los estados no funcionan, esos trabajadores. Entonces, buscando mejor manera de regularizar esas gentes, puede ser más beneficioso para ambos lados. Y si podemos dirigir esa discusión a esa dirección, en vez de ver migrantes a algo malo para los estados, sería más productivo, según mi opinión. No sé si usted tiene alguna idea o opiniones en ese punto. Perdón que conteste directo, pero esto tiene una dificultad, digamos, es un tema de justicia, ¿no? Si todos los migrantes que llegaran a los Estados Unidos gozan de los mismos derechos laborales que la gente de los Estados Unidos, quizá verían menos mal a los migrantes que llegan de nuestros países. Sin embargo, esas empresas se ven beneficiadas con la ilegalidad de no cumplir con los derechos laborales para los migrantes. Si se regula esto, también hay otra situación, y es que hay que regular los derechos laborales en los países de origen. Esa es la parte en la cual el empresariado en general se va a oponer. Y claro, la población en general de los Estados Unidos puede pensar que un migrante es malo porque está compitiendo con salarios por abajo de lo que le permite tener una vida digna. Y entonces son como las contradicciones que se dan cuando se incumple con los derechos humanos de la población. Gracias. Yo quisiera decir algo a los estudiantes de la Universidad de Arizona. Si ustedes, cualquiera que esté interesado en estos temas, el Centro de Estudios Latinoamericanos está ofreciendo un certificado en estudios centroamericanos y yo puse el enlace en el chat. Quisiéramos pues conocerles a los estudiantes que tengan interés. También yo quisiera invitar, yo sé que tenemos muchos estudiantes Chortí que están participando en esta charla. Yo quisiera pues darles pues un saludo especial y si ustedes quisieran comentar algo, decir algo, comentar algo, pues muy bienvenidos. Yo tengo también otra pregunta para Omar. Que tiene que ver con la coyuntura en Honduras, ya que el territorio Chortí incluye pues una parte en Guatemala y una parte en Honduras. ¿Cómo ve usted
la coyuntura en Honduras y la elección de Xiomara Castro y qué opinen ustedes que pueden ser la política de Estados Unidos hacia Honduras en esta coyuntura. Y hay también luego una pregunta, un comentario de Sebastián. Sebastián, dale. Sí, muchas gracias. A ver si me escuchan. Sí. Ok. Sí, Omar, es un gusto conocerlo y escuchar también tu plática. Entré un poco tarde, así que no escuché bien si usted está en Guatemala o está aquí en Estados Unidos. Yo soy de Chimaltenango, del área Cachiquel, y trabajo con el Consulado de Guatemala aquí en Tucson. Mi pregunta específica para usted es, en Estados Unidos ahorita estamos aumentando cantidad de indígenas de diferentes áreas de Guatemala. Mi pregunta es si ustedes tienen contacto con grupos pequeños organizados de pueblos indígenas aquí en Estados Unidos y cómo están coordinando el trabajo o las informaciones que hacen ustedes y qué es lo que podemos hacer aquí en Estados Unidos. Estoy diciendo eso porque de mi experiencia y de los años que estoy con el consulado, en los últimos meses hemos entrevistado como de 150 hasta 200 menores al día que cruzan la frontera y como un 90% de ellos son indígenas. Entonces, mi preocupación para el futuro es cómo vamos a estar trabajando con todos los indígenas de Guatemala que ahorita están aquí en Estados Unidos. Así que esa es toda mi pregunta. Sí, primero, ojalá no se siguiera yendo tanta población joven porque hay esperanzas en Guatemala, ¿no? Eso, por supuesto, sabrá que el gobierno no está interesado ni el empresariado en eso. Luego sí mantenemos relación con pequeños grupos de pueblos indígenas que están en Estados Unidos. Algunos están haciendo escuelas, cosa que debería hacer el gobierno. Otros están arreglando carreteras, que también deberían hacer los gobiernos. Están asumiendo de una u otra manera roles que le toca al Estado, ¿no? Con sus propios recursos que están obteniendo en Estados Unidos. De igual manera, yo colocaba el dato de los 15,000 millones de dólares que ingresaron esta vez, porque eso significa que no solo están sosteniendo a la familia, sino a la economía guatemalteca, que es responsabilidad de un grupo de empresarios que está viviendo ahora mismo de eso, y del mismo Estado, tener políticas económicas más efectivas y eficientes. Yo creo que eso hay que atender, ¿verdad? Y tenemos que, como guatemaltecas, guatemaltecos, tratar de seguir cuestionando esas dinámicas. Luego, Elizabeth, en el tema de Honduras con Xiomara, yo creo que hay que darle la dimensión histórica que eso tiene, ¿no? Y primero es un estado también totalmente capturado por el crimen organizado. Y ellas, a pesar de todo eso, la ciudadanía logra colocar una esperanza en un gobierno. Además de ser mujer, ¿verdad? Que ya en Centroamérica eso es bastante complicado, ¿no? Entonces, digamos que con todos los pronósticos en contra, pues ella es ahora la presidenta de Estados Unidos, de Honduras. Sin embargo, ella se va a encontrar con un Estado totalmente capturado, que le va a imposibilitar, este es mi punto de vista, cumplir con algunas esperanzas que tiene la población. Y yo creo que eso la población hondureña debería estar consciente también, ¿no? Muchos pueblos indígenas participaron de su toma de posesión, los Chortí, los garífunas de la costa norte, etcétera, ¿no? Con esa esperanza de cambio
que digamos, el hecho que ella sea mujer, presidenta, etcétera, ya es un cambio esperanzador en el simple hecho, ¿no? Luego lo que viene, y lo que viene creo que va a requerir de mucho apoyo de la población, pero también de mucho entendimiento de los Estados Unidos de cómo deben apoyarla. Y eso yo creo que es un reto, es un reto muy, muy grande que se tiene allí, pero que también puede ser una esperanza para los países como los nuestros, que en la guerra también ha hecho que se tenga mucho temor y se esté muy desarticulado en estos procesos. Yo creo que ahí hay cuestiones que tenemos que tenerlas como esperanzadoras, ¿verdad? Y pues seguirlas analizando, seguir aportando en esa ruta, hablar mucho en Estados Unidos de cómo deben realmente de apoyar a este gobierno que se va a ver muy, muy en riesgo por las élites económicos criminales, ¿verdad? Como nosotros hemos denominado ahora mismo, ya no hacemos la diferencia de élites económicas y criminales, sino creemos nosotros que cada vez hay una relación, una línea menos clara entre estas dos élites. Bueno, lastimosamente se nos acaba el tiempo. Esos temas dan para conversaciones larguísimas y seguramente vamos a seguir conversando. Yo quiero agradecerles a todos por su participación, especialmente a Omar. Muchísimas gracias hay un comentario en el chat que dice muchas gracias por esta charla tan acertada. Y muchas gracias. También quiero agradecer a Jennifer Casolo, quien siempre ha estado colaborando en hacer posible este tipo de encuentros. Bueno, pues sí, y agradeciendo a todos su interés, su tiempo, su participación y vamos a seguir conversando y pensando en estos temas.